buenas noches, ¿cómo están? Tenemos ahí preparada una musiquita, vamos a escuchar un poco de música, ya estamos enseguida en vivo por Eladia Ayala con Coordenada Sur. Por favor, Maradona, adelante, Manu Chao. La música... No estamos. No. Bueno, Juan Ramón, ¿cómo le va? Arrancamos sin música. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva emisión de Coordenada Sur por Eladia Ayala. Yo quería escuchar un poco a Manu Chao cantándole a Maradona, Juan Ramón, porque no veo quién más pueda salvarnos que no sea el Chapulín Colorado o Maradona. ¿Cómo le va? Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas noches a nuestra teleaudiencia de Coordenada Sur, que domingo a domingo nos sigue. Hoy es 10 de marzo y creo que ya tenemos Manu Chao al aire para que puedas dar la puntada inicial, querido Andrés. Dale, vamos, que no quiero hablar de noticias. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, como un rayo, vámonos. Directamente hasta el potrero te dio, es la fuerza que Dieguito de arriba me dio. ¿Me entendiste, brother? Siempre como va, con Manu Chao directamente en el potrero, pa. Mucha sangre, mucha picardía, lo que aprendimos a la luz del día. Yo simplemente para que sepan de acá Miñero, el jugador que está llegando pa' cualquier potrero. Le deseo mucha suerte, que todo llegue en primera. ¿Me entendiste? Estoy rimando la vida tómbola y supiera. Gracias a Dios y siempre agradezco. Hip hop solamente a todo el mundo lo que ofrezco. Es una tómbola, mi amor. Dieguito, muchas gracias por la señal, Dios. Simplemente acumulado, está muy locao y por eso la ruta más cara. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Grande Diego, gracias siempre. Manu Chao, Juan Ramón desde Villa Fiorito, el famoso cantante de Mano Negra, rindiendo homenaje a Diego Armando Maradona. A ver si apelamos al espíritu de Maradona, Juan Ramón, en esta hora. Y Maradona desde el cielo nos ayuda a zafar de alguna manera de la banda de subnormales y delirantes que gobiernan este mundo, en el que hoy nos vamos a centrar fuertemente, como solemos hacer aquí en Coordenada Sur. No se me ocurre ninguna otra cosa, querido Juan Ramón. Bueno, yo creo que más allá, hermano, de la luz al final del túnel que Maradona nos puede enviar, creo que estamos ingresando en una fase extremadamente peligrosa y que coincide con tus pronósticos de futuro sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial. Diríamos que no solamente estamos en el umbral de una tercera guerra mundial, creo que se está dando un pasito adelante en esta tercera guerra mundial. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, ayer creo que ha declarado que ya existen soldados de la OTAN en Ucrania. Y alrededor de esta declaración, por supuesto, que ya no le debe seguramente sorprender a Rusia, se ha generado un conjunto de controversias. Pero bueno, no solamente es la declaración del ministro de Relaciones Exteriores, que está confirmando ya la intervención oficialmente de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania, sino que al presidente Macron se le ha ocurrido convocar a varios países para que puedan llevar sus tropas al frente de batalla. Una pelea tenaz con el presidente Olaf Scholz de Alemania, con quien creo que se están abriendo unas grietas significativas en la política exterior entre Francia y Alemania en torno a Ucrania, que de rebote, como está afectando la relación con Estados Unidos. Esta semana, Andrés, ha sido una semana de verdad de escalamiento de declaraciones, ¿no? Beligerantes, de provocación,
Y obviamente se está produciendo una suerte de tsunami político en Washington en torno al presidente Biden, sus asesores y su relación con la OTAN y la Unión Europea. El panorama de verdad está extremadamente explosivo, peligroso, y como tú dices, estos dirigentes que gobiernan Europa, que gobiernan Estados Unidos, hoy día no pueden tener otro denominativo que personalidades semidementes. Totalmente, totalmente, Juan Ramón. Hace tiempo que venimos hablando aquí y poniendo en debate si hay una tercera guerra mundial muy cerca. Al principio parecíamos exagerados, Juan Ramón, ¿cuántas veces yo te dije al aire, no estaremos exagerando, estamos viendo las cosas de manera muy catastrofista? Y lamentablemente los acontecimientos van hacia el lugar que preveíamos. Y es un escaloncito tras otro, ¿no? Vamos a ver los últimos y analizar algunas situaciones que tienen complejidad, que seguro nos falta información para entenderlo y para saber qué ocurre desde adentro, pero lo vamos a ir pensando. Un hecho fundamental de esta semana es la renuncia a la salida del cargo de Victoria Nuland. Es la principal responsable desde hace muchísimos años de la política hacia Europa del Este y de la desestabilización de Moscú a través de distintos mecanismos en los que no vamos a entrar a detallar ahora, pero esta importante funcionaria, en un momento clave, como el que estamos describiendo, sale de la escena. ¿Qué pasó con Victoria Nuland? Vamos a tratar de pensarlo, porque no sabemos, no estamos adentro del Departamento de Estado o de la Casa Blanca para saber qué sucedió. Sin embargo, por supuesto, vamos a tirar algunas líneas de análisis basados en alguna información que también hay dando vueltas para tratar de entender lo sucedido. Vamos a poner en pantalla la nota número 3, es un analista del canal Negocios TV y ahí charlamos. Vamos a escucharlo. Pues puede parecer a plamos, pero la verdad es que la salida de Victoria Nuland del Departamento de Estado norteamericano pues puede parecer a primera vista una buena noticia, porque evidentemente sale de la cúpula del equivalente a nuestro Ministerio del Exterior. Es una señora que durante toda su carrera ha representado los intereses de los halcones del Pentágono, una señora de la guerra que junto a su marido Robert Kagan pues, ha promovido golpes de Estado disfrazados de revoluciones democráticas en múltiples países, destacando sobre todo pues, precisamente su intervención directa en los sucesos del Maidán del año 2014, que acabaron con la presencia de Yanukovych, que dieron inicio a una guerra civil que se intenta ocultar en Occidente, porque claro, yo entiendo que esto destruye el relato en la que el nuevo régimen de Kiev pues, puso en la diana a las repúblicas del Donbass, que a su vez pidieron ayuda a Rusia después de que se recrudecieran los ataques por parte del ejército ya del gobierno de Zelensky, empleando los recursos económicos y militares que llegaban de Estados Unidos. En una primera impresión, la salida de esta señora de forma precipitada antes de que se celebren las elecciones norteamericanas, porque evidentemente podía haber esperado, ¿no?, que llegaran los comicios, podría darnos esperanzas de que el Departamento de Estado de Blinken levante la presión sobre sus súbditos europeos y se evite esa escalada diabólica que está liderando Macron y de la cual pues estamos informando o estáis informando en este canal como ninguno, ¿no? Pero lo cierto es que los sustitutos que van a ocupar su lugar forman parte también de ese grupo que algunos denominan Estado profundo y que actúan como peones intercambiables, porque el hombre que entra ahora con carácter interino a la subsecretaría de Estado es un tipo que se llama John Bates, que es un diplomático de carrera que protagonizó la abrupta salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, siendo el supervisor de aquel desastre que dejó en manos de los talibanes montañas de armamento y que se produjo. A ver, Juan Ramón, un elemento. Sale Nuland y entra una persona que fue la encargada de organizar la retirada de Afganistán. Venimos viendo también que Putin le está ganando y Rusia le están ganando la guerra a Ucrania y a la OTAN. Por eso Macron dice, bueno, si Putin avanza mucho vamos a tener que intervenir nosotros con nuestros ejércitos. ¿Qué quiere hacer Estados Unidos? ¿Está planificando una retirada y por eso salió Victoria Nuland? No lo sabemos, es una especulación. Por supuesto que el perfil de quien la suplanta en general nos marca una tendencia. No es definitiva, pero es un elemento que está sobre la mesa. Vamos a escuchar, coincidente con esta línea, con esta especulación, una declaración que hace Joseph Biden, el presidente de Estados Unidos, que vuelve a entrar en una confusión, pero aporta un elemento en una entrevista
televisada. Vemos un poco, está en inglés y yo voy comentando. The first time I went over, I sat with them and I sat with the war cabinet. I said, look, don't make the mistake America made. America made a mistake. We went after bin Laden until we got him. But we shouldn't have gone into Ukraine. I mean, we shouldn't have gone into the whole thing in Iraq and Afghanistan. Wasn't necessary. Ahí se confunde Biden. Wasn't necessary. Ahí se confunde y mezcla, se confunde Ucrania con Irak y Afganistán. Pero está diciendo que Israel no debería cometer el error que cometió en Estados Unidos al invadir Irak y Afganistán. En eso tienen una responsabilidad importante el ala de halcones de Victoria Nuland y su marido, Robert Kagan, que es un intelectual destacado en lo que se llamó la construcción del nuevo siglo americano, ¿no? Que es una hipótesis o una tesis imperial de Estados Unidos que sirvió para justificar las invasiones a Irak y Afganistán. Entonces, sale Nuland y automáticamente Biden da esta declaración donde dice, nos equivocamos al invadir Irak y Afganistán. Y en esa política estaba Victoria Nuland. ¿Hay una crítica hacia ese lineamiento de halcones, Juan Ramón? No lo podemos saber. ¿Vos tenés alguna impresión sobre esto? Yo tengo después un nuevo elemento que sería contradictorio con lo que estoy planteando ahora. ¿Vos en principio qué pensás? Bueno, a ver, Andrés, yo creo que, en la perspectiva de la conflictividad militar de los últimos 20 años, me temo que nunca Estados Unidos estuvo tan confuso en el panorama estratégico. Es decir, había una claridad, con Bush especialmente, después del 11 de septiembre, para intervenir 7 países, de los que intervino inmediatamente el ataque a las Torres Gemelas, intervino 2, Afganistán e Irak, y después los otros. Bien, creo que ahí había cierta claridad para apropiarse, ¿no?, de todo un territorio muy rico en recursos naturales, pero fundamentalmente energéticos. Creo que eso ayudaba a reconfigurar de alguna manera, ¿no es cierto?, la propia crisis económica del 2008, y que recomponía el liderazgo unilateral, diríamos, unipolar de Estados Unidos con la maquinaria de guerra. Hoy día me temo que en 2 conflictos, hoy día Estados Unidos está empantanado en 2 conflictos, uno en Ucrania y otro en Israel, con el genocidio a los palestinos. Ucrania, me parece, que se está convirtiendo en un pantano, como el de Afganistán. Muchísima plata, muchos recursos, municiones, armas, asesoramiento, tecnología, para darle el impulso a Ucrania y debilitar la fortaleza rusa, y todo está resultando un solemne fracaso. Por lo tanto, se huele a derrota. Ucrania ya huele a derrota. Primer elemento, y que eso ha generado una gran confusión en el establishment, en la élite beligerante norteamericana. Una expresión de eso puede ser la salida de Victoria Nuland, una halcona despiadada, que lo que quería era modelar Rusia a imagen y semejanza de sus intereses vinculados al complejo industrial militar de Estados Unidos. Y el otro escenario, Andrés, es el de el genocidio que está llevando adelante Israel contra Palestina. Hay gente que dirá, Israel está arrasando, Palestina está destruyendo a Hamás, por lo tanto, después de esto no vamos a tener ningún problema para terminar de ocupar el territorio palestino. Me temo que Israel se ha metido en un gran problema, aislamiento internacional, condena internacional, procesos en la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, etcétera, etcétera, y el corresponsable del genocidio,
de la virulencia, de la brutalidad de este charco de sangre que está generando Israel, resulta ser Estados Unidos. Biden a la cabeza con toda esta élite belicista. Dos escenarios que por supuesto son absolutamente desfavorables, que está golpeando dramáticamente las perspectivas electorales del Partido Demócrata. Yo me sigo preguntando por qué la renuncia de Nuland. Y si, porque Biden también es crítico del tema con Netanyahu, está teniendo muchos rifirrafes ahí. Más allá de que Biden no, en definitiva, tantas veces hablamos que el presidente de Estados Unidos no tiene poder para tomar determinadas decisiones, pero en las declaraciones públicas que hace, se ve que hay una crítica a lo que está haciendo. Incluso en la misma entrevista que veíamos nombra la palabra genocidio cuando discuten el tema palestino, porque se lo pone el periodista, pero está la palabra sobre la mesa. Entonces hay una crítica ahí, no sé qué pasa. Vamos a ver otra declaración que iría en contra de lo que estoy planteando. A ver, la nota número 6. Biden dio un mensaje a la Nación esta semana. Exacto. Sí, vamos a ver una parte que tiene que ver con esto, además, que nosotros planteamos hace tanto tiempo de la Tercera Guerra Mundial, y Biden hace referencia al presidente Roosevelt cuando pedía fondos para entrar en la Segunda Guerra. O sea que el presidente de Estados Unidos está diciendo, estamos en una situación muy similar a la de entonces. Vamos a escucharlo. En enero de 1941, Franklin Roosevelt vino a esta Cámara para hablarle a la nación. Dijo, les hablo en un momento sin precedentes en la historia de la Unión. Hitler estaba avanzando, había guerra en Europa. El propósito del presidente Roosevelt era despertar al Congreso y al pueblo estadounidense para que se percataran que no era un momento cualquiera. La libertad y la democracia estaban en peligro en el mundo. Hoy vengo a la misma Cámara para dirigirme a la nación. Ahora somos nosotros quienes enfrentamos un momento sin precedentes en la historia de la Unión. Pero mi propósito esta noche es despertar al Congreso y hacerles saber al país que este no es un momento ordinario. Desde el presidente Lincoln, cuando la guerra civil, la libertad y la democracia no se han visto tan en asalto como hoy en día. Este es un momento singular. La democracia está siendo atacada dentro y fuera del país al mismo tiempo. En el exterior, Putin y Rusia están avanzando, invadieron a Ucrania, sembrando caos en Europa y más allá. Si alguien aquí piensa que Putin va a parar en Ucrania, les aseguro que no será así. Pero Ucrania puede frenar a Putin. Ucrania puede frenar a Putin si nosotros nos mantenemos al lado de Ucrania y les proporcionamos las armas que necesitan para defenderse. Eso es todo lo que pide Ucrania. No están pidiendo soldados estadounidenses. De hecho, no hay soldados estadounidenses en Ucrania y estoy decidido a que eso siga siendo así. Pero ahora la asistencia a Ucrania se ve bloqueada por aquellos que quieren rehuirle a nuestro liderazgo mundial. No hace mucho tiempo, un presidente republicano, Ronald Reagan, dijo, señor Gorbachev, derribe este muro. Ahora mi predecesor, un expresidente republicano, le dice a Putin, haga lo que se le ocurra. Y lo cito. El expresidente de Estados Unidos dijo eso, cediendo ante el líder de Rusia. Es escandaloso y es inaceptable y peligroso. Estados Unidos es miembro fundador de la OTAN, una alianza militar de naciones democráticas establecida después de la Segunda Guerra Mundial para evitar las guerras y mantener la paz.
Y hoy la OTAN es más fuerte que nunca y hemos recibido a Finlandia en el seno de la alianza, y esta mañana Suecia oficialmente se incorporó y su primer ministro está aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Y ellos saben cómo luchar. Primer ministro, bienvenido a la OTAN, la alianza militar más fuerte que haya visto el mundo. Y le digo al Congreso, tenemos que hacerle frente a Putin. Envíenme una legislación bipartidista de seguridad nacional. La historia está observando. Si Estados Unidos da la espalda, vamos a arriesgar a Ucrania, a Europa, al mundo libre, y alentaremos a otros a hacer lo que les plazca para hacernos daño. Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco de hace mucho tiempo, es muy simple. No vamos a darle la espalda. Bueno, Juan Ramón, es un discurso de guerra, claramente. El enemigo está perfectamente señalado, y yo diría que si hay una crítica al manejo que Victoria Nuland hizo del caso Ucrania, no es por un espíritu guerrerista, no es lo que se cuestiona, no es el espíritu guerrerista de Victoria Nuland, porque en todo caso el espíritu guerrerista sigue presente aquí con Victoria Nuland afuera. Seguramente habrá algún manejo que no gustó en Washington y Victoria Nuland fue removida, pero la guerra y el conflicto bélico continuará. Esto es evidente. Lo evidente me parece también es que si en el frente ucraniano las noticias fueran buenas, Victoria Nuland seguiría en el cargo, ¿no? No, creo que por ahí empieza, diríamos, el derrumbe del modelo Nuland en el este europeo. El discurso del presidente Biden, Andrés, que obviamente tiene que ver con la salida de Nuland, nunca ha pronunciado una palabra sobre ella, pero el discurso tiene que ver, yo diría, con aquello que Noam Chomsky ha denominado la construcción del consenso. ¿Qué significa la construcción del consenso? Cuando Estados Unidos necesita más armas, más dinero e ingresar o crear una guerra, tiene que crear consenso, Andrés. Y el consenso se lo crea sobre la base de la impostura y de la mentira. Si hay algún arte que no le ha fallado a Estados Unidos en el siglo XX y que tampoco le falla hoy, es justamente eso, construir consenso sobre la base de una gran estafa, que en todo caso el propio Jeffrey Sachs ha publicado un artículo acerca de las guerras y el gasto militar y la estafa al pueblo norteamericano. Noam Chomsky demuestra que para que Estados Unidos ingrese en la Primera Guerra Mundial, tuvo que desarrollar una campaña comunicacional brutal. Contrataron a los mejores sociólogos digamos, del campo de la sociología norteamericana, no te cito ahorita varios, pero para que puedan justificar el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Lo propio ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor. ¿Te recuerdas que fue el pretexto para que Estados Unidos ingrese a la... Sí, pero se tuvo que hacer una campaña extraordinaria para victimizar y para alarmar a la población norteamericana de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Eso no ha terminado, Andrés. La construcción de la mentira, del consenso compulsivo que requiere Estados Unidos para ingresar a la guerra, ¿no es cierto?, está basada en la mentira. Lo que está pidiendo el presidente Biden es, lo que está invocando es que el monstruo ruso, este poder infernal ruso, no se detiene frente a Ucrania y va a seguir contra Europa. Y por lo tanto, Rusia va a destruir Europa y va a ser la pesadilla del mundo.
ciudadanos, lo que necesito son facultades. Republicanos y demócratas, preséntenme una ley de seguridad para gastar no 60.000 millones de dólares, sino 200.000 millones de dólares para contener a Rusia. Este es, Andrés, es el mismo panorama que nosotros pudimos ver a la hora en que el presidente Bush, ¿no es cierto?, decidió invadir Afganistán. Es el mismo momento en el que el presidente Nixon o su antecesor decidió meterse a la guerra contra Vietnam, argumentando que alguna embarcación norteamericana había sido atacada en el Golfo de Tonkin, ¿no es cierto? Estamos en eso, estamos en ese mismo contexto. Correcto, es una especie de doctrina preventiva. Exactamente, así es. Vamos a hacer un cortecito, Juan Ramón, y a la vuelta saltamos a Europa para ver el tema de Macron. Hay una respuesta de Vladimir Putin también, una intervención del Papa Francisco muy interesante. La repasamos a la vuelta del corte. Perfecto. Ahora estás viendo Coordenada Sur. Continúas viendo Coordenada Sur. Segundo bloque de Coordenada Sur. Juan Ramón, te propongo ir rápidamente a Europa. Nota de televisora estatal francesa sobre Macron. Vamos a escuchar cómo empieza la nota y la vemos y después charlamos. Era lo que Europa necesitaba. El presidente francés Emmanuel Macron defendió sus polémicas declaraciones en las que planteó enviar tropas europeas a Ucrania y dijo que se trataba de un importante salto estratégico. Según señaló, Europa se enfrenta a un complejo escenario en términos de seguridad. Ciertamente nos acercamos a un momento en nuestra Europa en el que será apropiado no ser cobardes. No queremos ver nunca las tragedias que se avecinan, nunca queremos ver lo que está en juego. Los comentarios de Macron llegan durante una visita a Praga, la capital de República Checa, y se dan poco después de que se enfrentara a una reacción negativa por parte de varios países aliados, que criticaron la propuesta del mandatario galo. Más tarde, funcionarios del Elíseo aseguraron que no contemplaba el envío de tropas de combate a Ucrania. La reconfiguración de la seguridad de Europa ya ha hecho eco en Rusia. Putin advirtió que la presencia de tropas europeas en Ucrania escalaría irreversiblemente el conflicto. Además, Moscú ha endurecido su tono luego de que la Organización Atlántica ratificara la adhesión de Finlandia. Con el telón de fondo de la concentración militar de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia, la expansión de la alianza mediante la adhesión de Finlandia y a largo plazo de Suecia, se han tomado medidas para reforzar las agrupaciones de tropas en las direcciones estratégicas noroccidental y occidental. Esta semana la OTAN está llevando a cabo un ejercicio militar denominado Respuesta Nórdica 2024. El mismo involucrará más de 20.000 soldados de 13 naciones y tendrá como escenario a Noruega, Finlandia y Suecia. La operación se centrará en la defensa colectiva. Era lo que Europa necesitaba, dice Juan Ramón, la televisión francesa. Eso ocurre en el norte. Nosotros, como estamos en el sur, yo te quiero proponer otra lectura que es la siguiente, y perdonen las expresiones, ¿no? O son unos imbéciles, o tienen un problema con el tamaño del pene, Juan Ramón, estos funcionarios y representantes. Porque, a ver, no fueron capaces de ponerse los pantalones, con el tema de Estados Unidos y decirle a Washington, che, paren la mano, no generen un conflicto bélico con Rusia porque nos va a afectar a todos nosotros y esto va a ser un desmadre. No tuvieron los pantalones y los cojones para ponerse y pararle a Victoria Nuland el tren de la guerra. Y ahora, y pensaron después que era un paseo, una guerra con Rusia. Y ahora están perdiendo la guerra y no son capaces de aceptar que están perdiendo y hacer algún tipo de negociación, que es lo que le va a decir el Papa Francisco, lo vamos a ver en unos minutos, de manera mucho más diplomática que la mía,
y de dejar al mundo en una situación de convivencia pacífica. Y ahora nos tienen a toda la humanidad al borde de un conflicto bélico nuclear. Son realmente dementes. Ya está, hice mi terapia semanal con Ramón. No, está bien, es parte de la editorial, Andrés. Y yo creo que no hay que escatimar ningún esfuerzo intelectual para advertir, Andrés, de este escenario, ¿no? Implosivo que va a amenazar prácticamente a la humanidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está finalmente ocurriendo ahora? Lo que pasa, fíjate lo que dice el presidente Biden en su discurso ante la nación, ante los Estados Unidos. Dice, hemos creado en 1949 la alianza más poderosa de la Tierra, es la alianza que va a contener cualquier enemigo, cualquier adversario, ¿sí? Y que además pontifica esa alianza. Biden nunca se enteró que la OTAN está saliendo de una derrota vergonzosa por uno de los pueblos más pobres de la Tierra que se llama Afganistán. La OTAN no ha cosechado ninguna victoria en los últimos 20 años, Andrés, ninguna. Está saliendo de todas derrotada, está saliendo de Afganistán derrotada. La OTAN, no solamente Estados Unidos, ha sido derrotada vergonzosamente en Irak, ha sido derrotada frente a su intervención en Siria y en Libia. Y hoy día... Y no se enteraron. Y no se enteraron, Juan sí. Ramón, Sí. y no se enteraron de otra cosa, que es que Putin casi de rodillas les pide entrar en la OTAN. Así es. Por eso Así digo es. que son unos imbéciles, porque esto se podría haber evitado muy fácil. Y claro, mira, y ahora que van a tener que asimilar una nueva derrota frente a Rusia, que no es cualquier derrota, Andrés, es una derrota calamitosa que va a tener que conducirlo a ponerse las barbas en remojo respecto a la OTAN. Pero hay una cosita que creo que es interesante de todo esto, Andrés, es que por primera vez estamos viendo una grieta en la OTAN que tiene consecuencias políticas en la Unión Europea y que hoy día tiene obviamente efectos perversos en las elecciones en los Estados Unidos. Hoy día la OTAN está abollada, la OTAN está desprestigiada, ya está en la guerra contra Rusia. Y Rusia silenciosamente se está comiendo a la OTAN. Y estos, como tú dices, estos descerebrados de Stoltenberg, de von der Leyen, etcétera, etcétera, no se les ocurre otra cosa que tratar de disuadir a la potencia nuclear más importante de este siglo, haciendo maniobritas en el norte de Europa, ¿no es cierto?, para movilizar tropas y para decir, oh, paren los rusos, que miren cómo podemos reaccionar frente a lo que ustedes están haciendo en Ucrania. ¿Sabes? Lo que están tratando de hacer es tapar el sol con un dedo. La OTAN ya es una maquinaria de guerra inservible para la humanidad. Podrá servir al complejo militar industrial que hoy día se está peleando. Se está peleando el complejo militar industrial norteamericano con el europeo. La señora von der Leyen y el Stoltenberg y otros lo que quieren es reforzar la industria militar europea y los norteamericanos quieren hacer lo propio en suelo norteamericano, a pesar de que la mayor parte de los recursos económicos que está pagando hoy Europa, en realidad los absorbe los empleos en Estados Unidos. Este es el grado de desmesura, de irracionalidad. Tienen una OTAN al borde de una nueva derrota, tiene una europea que se está cayendo a pedazos en términos económicos con procesos de desindustrialización, tiene a un Macron delirante para ir a la guerra, hablando salvajadas, diciendo que algunos países en Europa, sin mencionar a Alemania, los trata de cobardes porque no dan el salto estratégico para ir a provocar a Rusia. Oye, Macron
está metido en un charco de ineptitud política, ha perdido la mitad del África, ¿no es cierto? Hoy día tiene problemas en su país con los agroindustriales y su aureola política está hecha a pedazos. Y claro, para resolver su crisis política, lo que está planteando es reafirmar la valentía europea, que no es nada más ni nada menos que, yo creo, una derrota vergonzosa de estos dirigentes que de verdad no tienen un centímetro de inteligencia. Son dirigentes que quieren llevar a la humanidad a la catástrofe. En eso hay que reconocer, más allá de todas las, digamos, particularidades de Trump, yo creo que Trump les lleva la delantera con su intención de parar la guerra en una semana. A ver, vamos a escuchar al presidente Vladimir Putin de Rusia. Yo les recomendaría a estos compañeros que ven en pantalla que se internen, que los internen a la fuerza, no que se internen. Con una camisa de fuerza de esas blancas que se usaban antes en un psiquiátrico y nos dejen en paz, incluido este señor Zelensky. Vamos a escuchar a Putin que les avisa una vez más. Señores, no traigan a las tropas de la OTAN a Ucrania porque se arma la grande. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Yo lo digo así, más fuerte, yo no tengo una responsabilidad estatal, pero Putin está diciendo lo mismo. Vamos a ver. Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится и мучает мир. Bueno, más claro, imposible. Vamos a escuchar al Papa Francisco, por favor, la nota che sigue. Quella parola negoziare è una parola coraggiosa. Quando tu vedi che sei sconfitto, che la cosa non va, avere il coraggio di negoziare in tempo, cercare qualche paese che faccia da mediatore. Negociar, conversar, algo elemental, Juan Ramón, con un presidente como Putin, porque si Putin fuera Hitler, yo no estaría diciendo esto, pero nos cansamos de poner en Coordenada Sur desde que cortamos aquella entrevista que hizo con Oliver Stone a un Vladimir Putin diciendo 3 millones de veces que quiere ser amigo de Occidente y que se quiso reunir con la OTAN, que quiere negociar con sus aliados estadounidenses, como él los llama todo el tiempo, y eso no puede no leerse. Putin no quiso llegar a este nivel de confrontación. Y lo han empujado, y ahora dice, señores, no me sigan empujando, porque esto pasa ya a un escenario nuclear. Pero esto es un escenario de subnormales, Juan Ramón. No, es de verdad que raya en el delirio tener esta dirigencia europea y norteamericana que no sé si ha leído un par de líneas acerca de la historia, ¿no? Y del pasado. No sé si ha tenido la posibilidad, ¿no?, de expresar alguna sensibilidad sobre lo que significa Hiroshima, Nagasaki, sobre lo que significa el empleo de las armas atómicas. Yo creo que la irresponsabilidad de esta dirigencia política es lo que
yo diría, lo que peor le está ocurriendo a la humanidad en los últimos 70 años. Es una dirigencia política intelectualmente decadente, ¿no?, que ha sido sobrepasada, obviamente, por varias crisis, y yo creo que es una dirigencia, Andrés, que está sobrepasada por los acontecimientos. Son dirigentes del fin de la Segunda Guerra Mundial, o incluso podríamos decir que podrían ser dirigentes que caben en el momento en que cae la Unión Soviética. Yo creo que estos tipos están retrasados en el tiempo, porque no se están dando cuenta que ya prácticamente el dominio, la hegemonía, tanto de Estados Unidos como de Europa, de Occidente en general, ya está haciendo aguas. Y entonces se están empezando a enterar que Occidente está empezando a derrumbarse. Es prácticamente un dios de barro. Y frente a eso, lo que tratan de hacer es contener por la vía de la apelación al armamentismo, a la guerra, a la provocación, sin tener en cuenta las dimensiones, ¿no es cierto?, demenciales de lo que podría ser una guerra atómica, una conflagración nuclear. El propio presidente Putin, con una serenidad, ¿no es cierto?, pasmosa, les está diciendo, ni siquiera van a tener tiempo para darse cuenta, ¿no es cierto?, de lo que les va a ocurrir. No van a poder pestañear cuando se trate de recibir una bomba atómica. Y Rusia ha desarrollado en los últimos 20 años tal potencial, Andrés, que sus bombas atómicas van a llegar a la última ciudad de los Estados Unidos para dejarla prácticamente en cenizas. Esta subestimación, el otro elemento es la subestimación. Han subestimado, ¿no es cierto?, al presidente Putin, pero además han subestimado al pueblo ruso. Las próximas elecciones que se hacen en Rusia, el presidente Putin, me imagino, que tendrá por encima del 80%, imagino, frente a la derrota estrepitosa que va a tener Macron en las próximas elecciones o frente a la derrota vergonzosa de Biden en los Estados Unidos. No se dan cuenta que están no solamente frente a Putin, están frente a un pueblo ruso que va a saber responder respecto a la experiencia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y que le ha costado más de 30 millones de habitantes. La última escena delirante, Juan Ramón, que te propongo esta noche es entre el actor de Netflix, Zelensky, gran paradigma de la libertad y la dignidad internacional según las potencias hegemónicas, que va a reunirse con el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. Mirá lo que sucede ahí. Vamos a ver la nota número 13, por favor, y lo comentamos. İmzacılar, Türkiye Cumhuriyeti adına Ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, яким чином може запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат справедливий мир і саме справедливий для України. Тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат, а вже потім будуть залучати представників Росії. Perdóneme, otro imbécil, Juan Ramón. ¿Pero cómo? Turquía le dice, está perdiendo la guerra, se mueren miles de sus conciudadanos. Turquía le dice, yo les ofrezco hacer una charla de paz. Bueno, hagámosla, pero sin Rusia. Pero ¿cómo? El único sensato acá fue mi compatriota Francisco, que dijo, señores, están perdiendo, siéntense a negociar. La rendición. Este dice, no, sí negociemos, pero no con Rusia. ¿Y con quién vas a negociar, Zelensky? Es una cosa increíble, es delirante. Pero esto es grave, esto es peligrosísimo.
No, a ver, Andrés, el papel que está desempeñando Zelensky, y lo dijimos con mucha sorna, y yo diría incluso con falta de respeto, cuando se produjo la intervención militar especial de Rusia, dijimos que que estaba cumpliendo ese papel de títere, y hoy día está cumpliendo un papel mucho más degradante, diríamos, que el de títere, ¿no? No quiero apelar al nombre payaso, creo que los payasos tienen un oficio muy noble, y creo que Zelensky ensuciaría, digamos, este oficio. No, no solamente es un títere. Lo que ha leído en esta reunión con el presidente turco, en realidad es el libreto que está leyendo, escrito en Bruselas, por eso, en Netflix, o en Londres, o en Washington. Pero no creo que sea un libreto escrito por un presidente que no siente que su país ya se le fue de las manos, que está siendo derrotado en todos los frentes, que está quebrado económicamente, y que el primer ministro polaco le dice: no les vamos a dar plata a los ucranianos porque son unos ladrones, son unos corruptos impresentables. Entonces, este Zelensky, que ha tenido que cambiar su alto mando hoy día, lo primero que tendría que haber hecho es irse a su casa, ¿no? Y dejar que alguien sensato, que alguna persona que tenga algo de humanidad, pueda de verdad negociar la paz con Rusia, porque Rusia sí está dispuesta a negociar la paz, a pesar de que no tendría ninguna razón, porque hoy día tiene todas las ventajas del mundo para, ¿no es cierto?, quedarse con gran parte del territorio ucraniano. Bueno, nos queda pendiente, Juan Ramón, ya tenemos que cerrar, pero nos queda pendiente una situación tremenda en Haití. Vamos a ver si podemos poner una imagen muy rápida para ver cómo está la calle. La nota número 16, la ponemos, ahí va. Pandillas controlan el 80% de la capital. Muy rápido, teníamos mucho material, pero no nos dio el tiempo. El primer ministro está fuera del país en África tratando de conseguir apoyo para fortalecer la policía. No sé si va a poder, quiso volver y no puede porque atacaron el aeropuerto. Y bueno, la situación está delicadísima en Haití. ¿Te acordás que recordamos todos que mataron al presidente Juvenal Moïse en el año 21 y hasta ahora no hubo elecciones? El primer ministro es el que está ocupando el cargo. Este es Barbacoa, el líder, así es su apodo, el líder de las pandillas que se unieron las pandillas que estaban divididas y le están pidiendo la renuncia al primer ministro. Seguramente nos daremos un tiempo en la próxima emisión para profundizar sobre lo que está sucediendo en la hermana República de Haití. Sí, lo que está ocurriendo en Haití es de verdad un verdadero infierno para la población haitiana. Creo que deberíamos acercarnos más al proceso de descomposición del Estado haitiano, que entre otras cosas hay que recordar que fue el primer país prácticamente en declarar su independencia en 1804, ¿no? Y fue el primer país que demolió toda la estructura de la esclavitud, ¿no? y que sirvió en realidad de mucho para que en los propios Estados Unidos se inspiraran en esa audacia de eliminar la esclavitud. Pero también hay que recordar que Haití fue intervenida por todas las potencias del siglo XIX y fundamentalmente por los Estados Unidos en el siglo XX. Entre 1913 y 1934 Haití fue ocupada por los marines norteamericanos y de ahí para adelante su tragedia es inenarrable. Y para terminar lo de Haití, no se le ocurre a nuestro Zelensky latinoamericano, apellidado Bukele, decir que Bukele podría bukelizar Haití, podría resolver el problema de Haití. A Bukele se le ocurrió decir eso,
comparando la situación de El Salvador con Haití. Este señor no sabe, ni de lejos el sufrimiento de casi 2 siglos del pueblo haitiano. El aplastamiento de su dignidad, la explotación de sus recursos naturales, el empobrecimiento al que lo han conducido y las intervenciones sucesivas a lo largo del siglo XX y los golpes de Estado. Y claro, el Zelensky bukeliano, más o menos que se autoproclama hoy día el Napoleón de Haití. Quiere ir a salvar Haití con el modelo bukeliano en El Salvador, que entre otras cosas es un modelo que aplasta los derechos humanos, deja por fuera a la ley, deja por fuera la democracia y por supuesto santificada por muchos países en América Latina, particularmente por los Estados Unidos. Y entonces aplicar el modelo bukeliano a la situación de Haití es casi la misma locura de la de Zelensky negándose a negociar la paz con Rusia. Y así estamos en el mundo, querido Andrés, y nos despedimos con el mensaje de que en los próximos programas tengamos mejores noticias, tengamos la posibilidad de recibir una sensación de aire fresco y de que los cerebros de los dirigentes hoy día del mundo puedan ser intervenidos por algo de serenidad, de templanza y fundamentalmente de paz. Así que un abrazo para ti, querido Andrés, a la distancia, y un abrazo para todos nuestros compañeros y compañeras que nos ven domingo a domingo. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Maradona, abrazo. Abrazos.